estar viendo el sistema nervioso central y entonces en esta primera clase vamos a estar tratando de explicar cómo se organiza el sistema nervioso. Vamos a clasificarlo en forma anatómica, o sea, cómo se organiza en la estructura anatómica de nuestro cuerpo y también como funcional, ¿no es cierto? Cómo se puede estar clasificando de acuerdo a las funciones que realice distintos lugares de este sistema nervioso. También vamos a señalar a la célula principal de este sistema nervioso y clasificarla, ¿no es cierto? Señalar cuál es su función en la conducción del impulso nervioso y, ¿no es cierto?, qué van a ser principalmente estas actividades que hacen las neuronas, que van a ser capaces, ¿no es cierto?, de poder traspasar un mensaje entre una y otra hasta que llega al sistema nervioso, ¿no es cierto?, y este sea procesado y envíe una respuesta. Entonces, primero tenemos que el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, es parte fundamental de todos los seres vivos y va a ser importante para poder relacionarse con el medio ambiente. ¿Ya? Es el que va a permitir, ¿no es cierto?, poder darnos cuenta del mundo que nos rodea, ya recibir, ¿no es cierto?, señales como la temperatura que hay en el ambiente, ¿no es cierto?, cuando sentimos frío, también, ¿no es cierto?, cuando sentimos calor, algún sonido, algo que, ¿no es cierto?, nuestros ojos perciben, etcétera, etcétera. Las funciones básicas del sistema nervioso van a ser recibir los distintos estímulos del ambiente, integrarlos, o sea, codificar, ¿no es cierto?, qué significan estos estímulos y dar una respuesta, ¿ya? Una respuesta como reflejo, una respuesta voluntaria, una respuesta involuntaria. Tenemos que el sistema nervioso va a estar clasificado de dos formas, ¿no es cierto? Esta primera parte está señalando la forma anatómica de clasificación del sistema nervioso y señala que, ¿no es cierto?, vamos a tener un sistema nervioso central en donde va a estar principalmente nuestra cabeza, nuestro encéfalo, el cerebro, el cerebelo, donde comienza, ¿no es cierto?, la médula espinal, el tronco encefálico, y también la médula espinal va a ser parte del sistema nervioso central, que llega, ¿no es cierto?, que va por nuestra columna y que llega casi, ¿no es cierto?, hasta la colita, pero antes de la colita ya termina esta médula espinal. Y por otro lado, vamos a tener en conjunto, ¿no es cierto?, un complemento con el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, que va a ser, ¿no es cierto?, todo lo que va a estar rodeando las ramificaciones que va a tener este sistema nervioso central. Claro, el sistema nervioso, ¿no es cierto?, central va a tener ramificaciones que van a ser los sistemas nerviosos periféricos, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser estos? Las neuronas motoras, que van a estar formando parte del sistema nervioso somático, ya que va a ser, ¿no es cierto?, principalmente los sensoriales, pueden sentir la temperatura, la fuerza, ¿no es cierto?, el tacto. Y también sistema nervioso autónomo. Ya acá tenemos, ¿no es cierto?, el sistema nervioso autónomo como el sistema nervioso que trabaja automáticamente, principalmente en algunas funciones automáticas que realiza nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, como es la regulación de la temperatura, la presión sanguínea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por el otro lado, el parasimpático también son estas respuestas involuntarias que realiza el sistema nervioso central. Y también el sistema nervioso periférico va a estar formado por estas neuronas sensoriales
que van a permitir, ¿no es cierto?, estar recibiendo distintos estímulos para poder ser transmitidos. ¿Ya? Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, el sistema nervioso periférico va a tener neuronas sensoriales que van a estar recibiendo estímulos y neuronas motoras que van a estar dando más que nada una respuesta de movimiento o de acción, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Las somáticas, ¿no es cierto?, van a ser estas que den, por ejemplo, ¿no es cierto?, algún músculo que se contraiga. Y las autónomas, ¿no es cierto?, tienen más que nada que ver con una respuesta involuntaria frente a distintas situaciones. Entonces, el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, que también acá tenemos la imagen de lo que está formado, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el sistema nervioso central va a estar formado por el encéfalo y la médula espinal. Y, ¿no es cierto?, acá tenemos que en el encéfalo va a estar principalmente, ¿no es cierto?, el cerebro, en donde, ¿no es cierto?, se codifican muchas de las informaciones que manejamos y realizamos. Y a continuación, ¿no es cierto?, vienen estas estructuras que dan unión al cerebro con su médula espinal. ¿Cómo van a ser, ¿no es cierto?, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, que van a ser parte del tallo encefálico? Y también, ¿no es cierto?, tenemos una estructura acá que es el cerebelo, que principalmente nos ayuda en nuestras acciones motoras, nuestros movimientos. Y tenemos esta médula espinal, ¿no es cierto?, que se expande por nuestra columna hasta la zona lumbar. Este sistema nervioso central es un centro de control y de elaboración de respuestas frente a los estímulos del medio externo e interno. Recibe, procesa información y después inicia las acciones para dar respuesta a aquella información que reciba. Principalmente el encargado de recibir y procesar la información sensorial va a ser el encéfalo, el que va a estar iniciando estas respuestas y además va a estar almacenando esta información y va a generar una memoria con respecto a este estímulo y además, ¿no es cierto?, puede estar generando los pensamientos. Y también tenemos la médula espinal, que es la capaz, ¿no es cierto?, de poder conducir estas señales desde el encéfalo hacia, ¿no es cierto?, este sistema nervioso periférico para poder dar las distintas señales. Además, la médula espinal es capaz de controlar algunas actividades reflejas. ¿Ya? Si pueden recordar, ¿no es cierto?, algún acto reflejo, es, ¿no es cierto?, cuando ustedes se golpean o cuando un médico, ¿no es cierto?, les golpea en el sector de la rodilla, ¿no es cierto?, se puede producir, ¿no es cierto?, que se levante el pie. ¿Ya? Eso es como una actividad refleja, ¿no es cierto?, generada inmediatamente por este medio. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos quién compone el sistema nervioso central y cuáles son sus principales funciones. El encéfalo, entonces, va a ser el encargado de ser este centro de control que va a recibir, ¿no es cierto?, y va a dar una respuesta, la va a procesar el estímulo y va a dar una respuesta. Y además va a generar una memoria, un pensamiento sobre este estímulo. Y por otro lado, la médula espinal conduce esa respuesta o conduce el estímulo entre el encéfalo y quien va a realizar la acción o quien recibe, ¿no es cierto?, este estímulo. Y entonces, ¿no es cierto?, el complemento del sistema nervioso central es el sistema nervioso periférico y va a estar formado por los receptores y nervios que actúan como una línea de comunicación, ¿no es cierto? Esta fibra óptica que es muy rápida
desde y hacia el sistema nervioso central, o sea, desde los receptores y nervios hasta, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, y desde ahí del sistema nervioso central hacia los nervios, músculos que realicen la acción. Acá, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central vamos a tener neuronas motoras, ya que aquí, ¿no es cierto?, uno piensa que las neuronas están solamente en el cerebro, y las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso central, son la unidad del sistema nervioso central. Todos los componentes del sistema nervioso central van a estar formados por este tipo de células, las neuronas, ¿ya? Pero en distintas formas, ¿no es cierto? Por eso van a tener diferentes funciones. Las neuronas motoras que se encuentran en el sistema nervioso periférico van a llevar señales del sistema nervioso central que van a estar controlando las actividades de los músculos y de algunas glándulas, ¿ya? O sea, principalmente de algunas acciones que sean más voluntarias y también, ¿no es cierto?, algunas involuntarias como van a ser estas de las glándulas. Y por otro lado, vamos a tener las neuronas sensoriales, que son las que llevan señales desde algunos órganos sensoriales del sistema nervioso central. Como, ¿no es cierto?, no van a ser el sistema de nuestros sentidos, ¿ya? Nuestro tacto, ¿no es cierto?, el olfato, la vista, que van a ser órganos que van a llevar información al sistema nervioso central. Este sistema nervioso periférico va a estar formado por el sistema nervioso somático, el cual controla los cambios que provienen del exterior, como pueden ser, ¿no es cierto?, los movimientos voluntarios, en donde se activan los músculos y los movimientos esqueléticos, y el sistema nervioso autónomo, el cual regula los cambios que se producen en el medio interno, ya como respuestas involuntarias, que van a estar influyendo principalmente en el trabajo de algunos órganos, como nuestro hígado, ¿no es cierto?, nuestro corazón, etc. Y también, ¿no es cierto?, el desarrollo de algunas glándulas que pueden estar produciendo estas hormonas, etcétera, etcétera. Y también el músculo liso, ¿no es cierto?, como el músculo que transporta algunas sustancias como el alimento, la sangre, etcétera. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo está formado por el sistema nervioso simpático, que prepara al cuerpo para actividades tensas o energéticas. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando, aquí podemos poner, cuando está siendo cazado algún animal, algún conejo, por algún zorrito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El zorrito, o sea, el conejo va a tratar de dilatar, ¿no es cierto?, sus pupilas, el sistema nervioso central le va a dar, ¿no es cierto?, muchas hormonas de adrenalina, ¿no es cierto?, se va a dilatar sus pupilas, se va a sentir más energético y va a arrancar, ¿no es cierto?, como si tuviera 20 piernas. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el zorrito con mucha hambre que tiene y desesperación por querer cazar, ¿no es cierto?, este conejo, también va a desplegar toda su adrenalina, ansiedad, fuerza en la lucha, ¿no es cierto?, por esta caza. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, toda esta liberación, ¿no es cierto?, de hormonas internas es controlada por el sistema nervioso simpático, ya que va a dar, ¿no es cierto?, estas funciones energéticas que va a recibir el cuerpo, que por otro lado, ¿no es cierto?, cuando estemos en una zona de reposo, ¿no es cierto?, que estén durmiendo, descansando, ¿no es cierto?, va a estar actuando el sistema nervioso parasimpático,
el cual va a estar trabajando las actividades de mantenimiento, como puede ser, ¿no es cierto?, la regulación de la temperatura, el mantenimiento, ¿no es cierto?, del bombeo sanguíneo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no es cierto?, lo que hablamos recién fue lo mismo, ¿no es cierto?, que señala este mapa conceptual. ¿No es cierto? Nos referimos al sistema nervioso central y después al periférico y cómo se divide, ¿no es cierto?, este periférico en distintas acciones. Entonces, para terminar esta primera parte, ¿no es cierto?, del sistema nervioso periférico, vamos a echar una miradita, ¿no es cierto?, de cuáles son sus componentes. ¿Puedes colocarlo en modo presentación? No, un poco más arriba, ¿no? Ahí, ahí. Claro, entonces. ¿Qué pasó? Ahí sí. Ahí sí, ya. Sí, aquí igual yo veo entonces como tú ves. ¿Puedes dejar de compartir y compartir de nuevo, pero en pantalla completa? A ver si nos resulta. Vamos a esperar un poquito, chiquillos, por favor. Hay que dejar de compartir. Ya, entonces acá, ¿no es cierto?, como parte del sistema nervioso central habíamos dicho que va a estar formado por receptores y algunos nervios. O sea, el periférico, ¿no es cierto? Entonces van a ser, ¿no es cierto?, el plexo bronquial, los nervios, músculos cutáneos, que van a estar formando parte, ¿no es cierto?, de todas las extremidades, nervios de los distintos partes del hueso, ¿no? O sea, del brazo, que diga, nervio cubital, obturador. Después, ¿no es cierto?, por el lado de acá tenemos los nervios intercostales. Si se fijan, los nombres tienen mucho que ver con el nombre de los huesos que van a estar siendo acompañados. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el nervio del peroné, del femoral, etcétera, etcétera. Ya más que nada, ¿no es cierto?, estos van a ser ciertos receptores y conductores de información hacia la médula espinal y posteriormente hacia el cerebro. Recordar, ¿no es cierto?, que la médula espinal es capaz de dar respuestas a reflejos y el cerebro, ¿no es cierto?, ya es el que da una respuesta más elaborada frente a los estímulos. Entonces, como recuento de esta primera parte, chiquillos, vamos a estar realizando una actividad de poder, ¿no es cierto?, señalar algunos conceptos, ¿no es cierto?, a través de este párrafo
en donde les faltan algunas palabritas que tienen que ir ubicando. Entonces dice, completa el texto con las siguientes palabras. Tenemos ahí las palabras para cada párrafo, para el párrafo 1 y para el párrafo 2, están separadas. Así que los vamos a dejar unos 4 o 5 minutitos para que puedan intentar, ¿no es cierto?, ir completando estos párrafos. Y después en 5 minutitos lo revisamos en conjunto ahí para que puedan estar participando y me vayan ayudando en este ejercicio.
Ya, vamos a estar revisando, ¿no es cierto? Complete el párrafo. Entonces, dice, número 1, nuestros... Génesis la... Ahí apretaron. Receptores sensitivos. Muy bien. Receptores sensitivos. Sensitivos. Captan información del mundo exterior y también del interior y envían esta... Información al sistema nervioso central. Correcto, ¿no es cierto? Porque están captando una información. Información. Ahí me falta. Al sistema nervioso central. Allí la información es Procesada. procesada elaborándose una respuesta que llevan a cabo nuestros músculos y glándulas, los llamados Efectores. efectores, ¿no es cierto? Cumplen las órdenes del sistema nervioso central. Así, por ejemplo, si vemos un peligro externo que nos amenaza, lo Percibimos. percibimos. A ver, ¿dónde dice eso? Ahí está. Es que me tapaba esto. Lo percibimos. Percibimos. Gracias a nuestros ojos, oídos, ¿no es cierto? Entonces nuestro sistema nervioso central elabora una Respuesta. respuesta adecuada, ¿no es cierto? Como puede ser, ¿no es cierto? Salir huyendo, esconderse, ¿no es cierto? Y lo que podemos hacer, porque el sistema nervioso central sale hacia los Músculos. músculos, ¿no es cierto? Que van a ser estos capaces de efectuar la acción, de actuar, ¿no es cierto? Muy bien, y ahí estarían todas las palabras utilizadas, sin repetirse. Número 2 dice, el sistema nervioso se compone de dos partes, sistema SNS, sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por él y la. ¿Por quién? Por el encéfalo Y la médula espinal. y la médula espinal. Muy bien. Médula espinal. Él está formado por una serie de periféricos, como si fueran cables que comunican. ¿A cuál se estará refiriendo, no es cierto? Si están refiriéndose a los periféricos como si fueran cables. Sistema nervioso periférico. Va.
¿Irá aquí nervios o receptores sensitivos? Está formado por una serie de receptores sensitivos. Ya, voy por ese. Receptores sensitivos periféricos que, como si fueran cables, comunican receptores sensitivos periféricos que comunican, ¿no es cierto?, ¿qué pusieron ustedes? Con los No sé a dónde va, profesor. Tiene que ser nervios, porque a la continuación dice nervios periféricos que... sí, no, aquí nervios, decís tú. ¿Acá nervios? Sí, nervios periféricos que... Los nervios serían los periféricos. Sí. Que si, como si fueran cables. Ah, ya, esos son los nervios. Ah, ya, sí. Y acá van los nervios, los receptores sensitivos. Con los comunican, ¿no es cierto?, Con el cerebro y los receptores sensitivos. con el cerebro, acá está. A ver si me vas a sobrar una palabra. No estoy cochullo. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Será que receptores No, pues hay 10 espacios, profesor. ¿Hay 10? sistema nervioso central? ¿Cómo? Ahí en vez de comunican él, en vez de receptores, es que no concuerda con las palabras. El receptores. El receptores sensitivos. Se llama sistema nervioso central. Con los receptores sensitivos. ¿O no? Claro, o sea, los nervios van a ser los conductores que van a ser cables, ¿no es cierto?, con el... Ya, vamos a colocar entonces ahí. Puede ser el cerebro. Con los receptores sensitivos. Me parece más cuerda, ¿no es cierto? Porque estamos señalando, ¿no es cierto?, que en el sistema nervioso periférico está formado por una serie de nervios, como si fueran cables, comunican
comunican la médula espinal. Aquí. Estamos hablando del periférico. Ya, los nervios van a conectar la médula espinal con los sensitivos, ¿no es cierto? Con los receptores sensitivos. Y además con los efectores. ¿Que cuáles van a ser los efectores? Los músculos y las glándulas. ¿Ya? Que van a estar realizando, ¿no es cierto?, las distintas acciones. Y por último, dice, el cerebelo y otros órganos forman parte del encéfalo. El que significa dentro de la cabeza. ¿Qué es lo que más está dentro de la cabeza? El cerebro. Por eso el cerebro no iba a nada recién. Aquí, el cerebro. Entonces, igual me quedó esta palabra, ¿o no? Ah, no, ahí va encéfalo. Encéfalo. Ah, entonces están todas las palabras utilizadas. Parece que la única que no se utilizó fue el sistema nervioso central. Así. Profesor, lo tiene adelante, arriba, pues. Pero esa ya estaba. Ah, ya, pero ya estaba como colocada ahí en paréntesis, claro. Ah, bueno, ahí estaba. Ya, entonces estaría completo. Si hay alguna falta de ortografía, la voy a arreglar ahora. Ahí donde dice se comunican con él, debería ir sistema nervioso central. A ver, pues sí, aquí tengo mal, ahí repetí médula espinal. Sí, ahí debería ir sistema nervioso Ah, central. ya, ahí debería ir sistema nervioso central. Con los receptores sensitivos Ah, claro. y con los efectores. Claro, los nervios, acá vamos a seguir aquí. Esta parte que es la que teníamos dudas, ¿no es cierto? El sistema nervioso periférico está formado por una serie de nervios periféricos que, como si fueran cables, comunican el sistema nervioso central con los receptores sensitivos y con los efectores que van a ser los músculos y las glándulas. Ahí sí que está bien. Muchas gracias, Pancho. Claro, entonces, ¿no es cierto? Claro, los nervios que están aquí en azul, ¿no es cierto?, van a estar formando parte del sistema nervioso periférico. Y estos van a estar comunicando el sistema nervioso central con los sensoriales y con los efectores. ¿Ya? Ahí sí que está bien. Listo, listo. Yo recién ahí me demoré harto porque había muchas que significaban que era el sistema nervioso central. Al final era el sistema nervioso central. Porque estaba la médula, estaba el cerebro. Y claro, ahí había como una construcción de palabras. Claro. Ya. ¿Cómo estamos de tiempo? La 11. Ya 15 minutos, ¿no? Claro. Ya, y terminamos una primera parte bastante importante que era poder entender, ¿no es cierto?, qué funciones cumple, qué realiza este sistema nervioso central y cómo se divide. ¿Ya? En esta segunda parte vamos a estar revisando a parte fundamental, ¿no es cierto?, de lo que están compuestos este sistema nervioso central, que son las neuronas. ¿Ya? Las neuroglías son células que dan protección, soporte y nutrición a las neuronas. Y también se denominan como células gliales. Acá, ¿no es cierto?, tenemos algunos ejemplos de estas neuroglías. ¿Cómo van a ser los oligondrecitos, los astrocitos, la microglía, las células epidendmiales? Que más que nada, ¿no es cierto?, van a estar dando soporte, protección, alimento a las neuronas.
Acá tenemos la clasificación de estas complementos de las neuronas y cuáles son sus principales funciones. Tenemos que van a existir astrocitos que se caracterizan por emitir numerosas prolongaciones, se ubican cerca de los capilares sanguíneos y que forman una barrera hematoencefálica, ya de protección. Evita la entrada también de sustancias tóxicas hacia el cerebro y ayuda en la participación de cicatrices del sistema nervioso central. También están las microglías, que son encargadas de actuar frente a inflamaciones y daños en los distintos tejidos nerviosos y se comportan como macrófagos, capaces, ¿no es cierto?, de eliminar algunas bacterias. También tenemos los oligondendrocitos, que son estas células que son capaces de envolver el citoplasma alrededor de las neuronas del sistema nervioso central, formando una especie de vaina, las cuales ayudan en el impulso nervioso para que éste sea más rápido. También tenemos estas células de complemento llamadas células de Schwann. Estas se encuentran en el sistema nervioso periférico y forman parte de la cubierta lipídica que cubre o que rodea al axón, la denominada vaina de Melina, que también ayuda, ¿no es cierto?, en el impulso nervioso. Acelera la velocidad de la conducción del sistema nervioso. Y también tenemos las células ependimales, que corresponden a las células epiteliales bajas que recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. En algunas regiones son células ciliadas que ayudan al movimiento del líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. O sea, ayuda en la conducción de la información en la médula espinal. Ya, entonces, hablamos aquí, ¿no es cierto?, de estas células que son complementarias a las neuronas, que le van a dar protección, soporte y nutrición, ¿no es cierto? Aquí vimos algunos ejemplos, ya algunos le ayudaban incluso a realizar sus funciones. La opción para que termine la grabación, porque tengo que ayudarla mucho. Ya, entonces, para terminar, chiquillos, vamos a introducirnos en el concepto de neurona. Ya vamos a trabajar hasta donde avancemos, hasta las 11:10, y les voy a presentar también la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, me esperan hasta el jueves para poder explicársela con todos los conceptos ya trabajados. Entonces, la neurona va a ser parte, ¿no es cierto?, fundamental de este sistema nervioso central. Va a ser la célula como la unidad básica, ¿no es cierto? Como si estuviéramos hablando, ¿no es cierto?, de la reproducción, tendríamos que hablar de la célula sexual. En este caso estamos hablando del sistema nervioso central, estamos hablando de la neurona. Uno de los procesos básicos que manifestamos todos los seres vivos es la capacidad que tenemos para poder detectar y responder a los distintos estímulos o cambios del ambiente, principalmente los externos o también los cambios internos. Las neuronas son esta unidad estructural y funcional del sistema nervioso capaz de recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas, las cuales son denominadas impulsos nerviosos y permiten, ¿no es cierto?, generar información y poder también formar una respuesta. Entre las estructuras y las funciones de la neurona tenemos que vamos a tener distintas estructuras en esta neurona.
La neurona va a estar formada por terminales presinápticos, que es una parte, ¿no es cierto?, del axón, que se divide en ramas terminales que terminan en especies de botones sinápticos, que son los que están, ¿no es cierto?, acá. Y que contienen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el axón, que es una larga prolongación que se extiende desde el soma, que es este que está acá, hasta la arborización terminal, que es, ¿no es cierto?, donde se encuentran las terminaciones presinápticas, y va a estar formada por el axoplasma, va a tener mitocondrias, neurofibrillas, otras membranas como el axolema, va a tener también vaina de melina, que va a tener ciertas interrupciones. La función principal de este conducto es poder conducir el impulso nervioso desde, ¿no es cierto?, estos receptores que van a ser los botones sinápticos hasta, ¿no es cierto?, este soma que va a estar acá. También vamos a tener dendritas, que son las prolongaciones cortas que reciben las señales químicas y conducen la información que genera el soma. Estas que están acá. Después del soma van a ser los bracitos. El soma o cuerpo es, ¿no es cierto?, en donde se encuentra el núcleo de esta célula y también otros organelos que cumplen otras funciones, como, ¿no es cierto?, sintetizar el alimento, sintetizar, ¿no es cierto?, los desechos, y también el cuerpo de Nils y las neurofibrillas. El cuerpo de Nils es esta parte de la neurona que está formada por el organelo que es el retículo endoplasmático rugoso, encargado de poder fabricar distintos neurotransmisores. Ya vamos a estar hablando de estos neurotransmisores y sus distintas funciones también en la próxima clase. Eso, chiquillos, en esta primera clase de hoy. Ya vimos quiénes componen este sistema nervioso central, cuáles son sus principales funciones, en qué se divide, ¿no es cierto?, por quién va a estar formado y cómo funciona a grandes rasgos. Ya en la próxima clase vamos a estar hablando a nivel químico, a nivel electroquímico, cómo se transmite esta información. ¿Ya? Pero hoy día, ¿no es cierto?, en esta primera clase trabajamos más que nada principalmente los conceptos de estructura y forma, ¿no es cierto?, de este sistema nervioso central. Para terminar, les vamos a comentar, ¿no es cierto?, la pregunta esencial de esta semana, que me interesa más que nada que puedan estar esperando hasta el día jueves para poder explicarle lo que falta, ya que va a ser más que nada cómo se realiza este impulso nervioso. Entonces, la pregunta esencial de esta semana está relacionada, ¿no es cierto?, frente a algunos problemas que puede presentar el sistema nervioso central y que podría estar generando, ¿ya? Dice, número 1, considera las propiedades de las neuronas y su función o su rol en el sistema nervioso central y responde. Fundamenta, ¿por qué puedes sentir un pinchazo en tu mano? ¿Ya? ¿Cuáles son, ¿no es cierto?, las neuronas encargadas de poder recibir esta información? ¿Y qué van a hacer? Y letra B, fundamenta por qué eres capaz de retirar tu mano inmediatamente del objeto que te pincha. Entonces, en esa primera parte se debe estar respondiendo con la capacidad, ¿no es cierto?, que tienen estas neuronas y sus distintas clasificación en estas acciones, tanto, ¿no es cierto?, de poder sentir un pinchazo y de poder señalar, ¿no es cierto?,
retirar la mano después de sentir ese pinchazo. Y la número 2 está relacionada, ¿no es cierto?, al funcionamiento del impulso nervioso y dice, explica qué pasaría con la transmisión de un impulso nervioso si se bloquearan los canales de sodio. Ya esto, ¿no es cierto?, el canal de sodio todavía no lo hablamos, ya, pero, ¿no es cierto?, en la próxima clase lo vamos a estar señalando, vamos a estar hablando sobre los conceptos de polarización, despolarización, potencial de reposo, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener que explicar a qué nos referimos con esto y qué es lo que va a estar generando, ¿no es cierto?, como problema. ¿Ya qué pasaría? ¿Se va a generar el impulso nervioso o no se va a generar el impulso nervioso? Eso es lo que está buscando esa pregunta. Eso, chiquillos, entonces, ya quedan un minutito, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar por si hay alguna consulta. Ya, si es que quieren que les señale algo, ¿no es cierto?, de nuevo sobre el sistema nervioso central o sobre estos conceptos de neurona, o si no, ¿no es cierto?, lo dejamos ahí para que puedan estar reflexionando sobre este tema que vimos hoy.